En los polvorientos confines del salvaje oeste, donde el futuro de un hombre podía cambiar entre el amanecer y el atardecer, vivía un tranquilo ganadero llamado Eli Mercer. Nadie en Dry Creek Valley esperaba nada especial de él. La gente decía que tenía más corazón que dinero, más esperanza que suerte. Y en una abrasadora tarde de verano, esa creencia se pondría a prueba de una manera que nadie podría haber imaginado. El calor de ese día no aumentó suavemente. Se abalanzó sobre el horizonte, proyectando una luz ardiente sobre la tierra agrietada, como si el sol mismo estuviera enfadado. El aire sabía seco y amargo, incluso antes de que llegara el mediodía. Era el tipo de día que agotaba a un hombre antes de que terminara su primera tarea. Y allí mismo, de pie en el resplandor del calor, cerca de los corrales del ganado, estaba Eli Mercer, con el sombrero calado, las botas gastadas y los ojos tranquilos en un lugar lleno de ruido. Eli no destacaba, nunca lo había hecho. Era dueño de un pequeño rancho que le había dejado su padre, una extensión de tierra rebelde, con vallas que crujían con el viento y un granero que parecía sobrevivir más por fe que por clavos. Su ropa era sencilla, su voz suave. Pero lo que Eli llevaba dentro era poco común en Dry Creek. Creía que el mañana aún podía ser mejor, incluso cuando el ayer había sido cruel. Esa creencia no pagaba las facturas. El mercado de ganado de Dry Creek bullía con su caos habitual. Los hombres gritaban precios, los caballos pateaban y resoplaban. El polvo se acumulaba en el aire, mezclándose con el sudor y la ambición. Los tratos se cerraban rápidamente, y el arrepentimiento llegaba con la misma rapidez. Este no era un lugar para la misericordia, era un lugar para la supervivencia. En el extremo más alejado del corral, lejos del ruido y de los compradores seguros de sí mismos, había tres potras diminutas. Apenas parecían caballos. Sus costillas se marcaban claramente bajo su delgado pelaje. Les temblaban las patas cuando intentaban mantenerse en pie. Una de ellas se apoyaba en las otras, como si quisiera tomar prestada la fuerza que ella no tenía. Su madre había muerto prematuramente y sin cuidados se habían convertido en sombras de lo que deberían haber sido. Los compradores pasaban junto a ellas sin reducir la velocidad. Algunos se reían, otros negaban con la cabeza. No vale la pena, decía un hombre. No durarán una semana, añadía otro. Una voz más fuerte se alzó entre el grupo. Yo pagaría por no llevármelos a casa. El vendedor lo oyó todo. Sus hombros se encogían un poco más con cada comentario. Ya no intentaba ganar dinero. Solo quería deshacerse de ellos. Mantenerlos con vida le costaba comida que no podía permitirse. Finalmente, con los ojos cansados y la garganta seca, hizo una última oferta. 3 phillies, un precio, unos $50. ¿Los tomas o los dejas? Algunos hombres resoplaron. Alguien escupió en el suelo. A ese precio no era un trato, era una súplica. Y fue entonces cuando Eli Mercer dio un paso al frente. No empujó, no alzó la voz, simplemente habló. Me lo quedo. Las palabras se posaron sobre la multitud como un silencio repentino tras un disparo. Las cabezas se giraron. El vendedor parpadeó, sin estar seguro de haber oído bien. ¿Estás seguro?, preguntó el hombre. Eli asintió una vez. Alguien tiene que darles una oportunidad. Los murmullos se extendieron por el corral. Algunos hombres se rieron. Otros sacudieron la cabeza. Unos pocos miraron a Eli con algo parecido a la lástima. Nadie entendía por qué un hombre que ya tenía dificultades iba a añadir 3 bocas más que alimentar, sobre todo bocas que todos creían que ya estaban a medio camino de la tumba. Eli metió la mano en el bolsillo y sacó las monedas. Uno en los $50. Cada centavo ganado con la reparación de vallas. Trabajos esporádicos y favores pagados con retraso. Las puso en la mano del vendedor sin dudarlo. Cuando Eli se acercó a las Phillies, algo cambió. La más pequeña levantó la cabeza apenas. Le temblaban las piernas, pero se inclinó hacia adelante de todos modos. Tenía los ojos grandes y oscuros, llenos de agotamiento y algo más. No era miedo, ni rendición. Era algo vivo. Eli se agachó lentamente para no asustarla. «Hola, pequeña», le dijo en voz baja. «Vamos a llevarte a casa». La Philly presionó su nariz contra su mano,
como si hubiera estado esperando a que alguien la eligiera. La multitud observó cómo Ellie ataba un paño suave alrededor de las costillas de la filly más débil para sostenerla. Las otras dos eran un poco más fuertes, pero incluso ellas tropezaban a menudo. El polvo se posaba sobre sus pelajes mientras caminaban, haciéndolas parecer aún más frágiles bajo el sol abrasador. Ellie caminó junto a ellas durante todo el camino de vuelta a su rancho. Hablaba con suavidad, con voz firme y tranquila, como si ya fueran parte de su familia. Ya casi hemos llegado. Tranquila. Eso es. Eres más fuerte de lo que pareces. La filly más pequeña se apoyó en su pierna durante todo el camino. Eli no la apartó. En lugar de eso, ajustó su ritmo. Cuando llegaron al rancho, Eli abrió las puertas del granero. La luz inundó el interior, levantando el polvo del aire y revelando la madera desgastada, los viejos establos y el familiar olor a heno. No era lujoso, pero era seguro. Despejó un establo solo para ellas. Lecho fresco, sustituto de leche caliente, prestado a crédito. Revisó cuidadosamente a cada ternera, pero cuando llegó a la más pequeña, se detuvo. Su latido era débil, pero constante, su respiración superficial, pero obstinada. No debería haber estado viva. Eres una luchadora, le susurró Eli. Puedo sentirlo. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de dorado más allá de las paredes del granero. Tres pequeñas fillies se acurrucaron en la paja, respirando suave y desigualmente. Ellie se quedó de pie junto a ellas, con las manos en las rodillas, preguntándose qué tipo de futuro acababa de comprar por unos $150. El pueblo creía que había malgastado su dinero. Los comerciantes creían que había perdido el juicio. Ni siquiera Ellie sabía si había cometido un error. Pero en lo más profundo de aquel tranquilo granero, algo había comenzado. Algo que nadie había previsto. Y la filly más débil, apenas con fuerzas para levantar la cabeza, guardaba un secreto que lo cambiaría todo. La noche después de que Ellie trajera a las tres fillies a casa, se cernió pesadamente sobre Dry Creek Valley. El viento golpeaba las paredes del granero con un sonido bajo e inquieto, como si la propia tierra no pudiera dormir. La luz de la luna se colaba por las rendijas de la vieja madera, trazando finas líneas plateadas sobre el suelo cubierto de paja. En ese tranquilo resplandor yacía la filly más débil, pequeña y frágil, con el cuerpo subiendo y bajando con respiraciones superficiales que hacían que Ellie contuviera la suya. No dormía. Ellie arrastró un viejo cubo de pienso y se sentó a su lado, con los codos sobre las rodillas y los ojos fijos en su pecho. Cada respiración parecía prestada. Cada pausa le oprimía el corazón. Su pelaje era fino y desigual. Sus patas temblaban incluso cuando estaba quieta. A veces, sus párpados se agitaban de tal manera que Ellie se inclinaba más cerca, temiendo perderla. Sin embargo, sus ojos seguían brillantes. Estaban cansados, sí, pero había una chispa en ellos que se negaba a apagarse. Un fuego silencioso que le decía a Eli que Philly no estaba lista para rendirse. «No me abandones», le susurró. «Has llegado hasta aquí». Al amanecer, Eli había creado una rutina por puro instinto. Calentaba leche de sustitución, le añadía avena triturada y la alimentaba lentamente con un biberón hecho a mano. La envolvía en un paño para mantenerla caliente y le frotaba las patas para que la sangre siguiera circulando. Le hablaba todo el tiempo, con voz firme y suave, como una promesa que tenía intención de cumplir. Las otras dos fillies, más fuertes pero aún delgadas, observaban desde la paja. Eli las llamó Juniper y Maple, nombres fuertes, nombres que esperaba que crecieran con ellas. Pero la filly más pequeña aún no tenía nombre. Algo le decía a Ellie que esperara. Su nombre llegaría cuando estuviera listo. Las noticias se propagaban rápido en Dry Creek. A mitad de semana, la gente ya hablaba. Algunos negaban con la cabeza, otros se reían. Unos pocos sentían un respeto silencioso que nunca expresarían en voz alta. Mercer se compró 3 huesos para caminar, dijo un hombre en la tienda de piensos. He oído que está comprando leche especial a crédito, respondió otro. Esa cosa no es barata. Eli no escuchó nada de eso. O tal vez lo escuchó y decidió no prestarle atención. Su mundo se había reducido a una sola cosa:
mantener a Philly con vida. Poco a poco ella respondió. Sus patas empujaban con un poco más de fuerza. Su respiración se hizo más profunda. Miró a Eli más tiempo, con más firmeza, como si conociera su rostro. Ahora, en la cuarta noche, le dio un empujoncito en la muñeca con la nariz, un pequeño movimiento que lo conmovió más que cualquier elogio. Luego llegó la quinta noche. Eli estaba fuera arreglando una valla cuando un débil y aterrado Winnie atravesó la oscuridad. Era débil y entrecortado, pero él reconoció el sonido al instante. Dejó caer el martillo y corrió. Las puertas del granero se abrieron de par en par. La pequeña Philly yacía tumbada de lado, sin estar acurrucada como antes. Tenía las piernas rígidas y la respiración superficial y desigual. Sus ojos estaban entreabiertos y vidriosos. No, dijo Eli, cayendo de rodillas. Le presionó el pecho con la palma de la mano. Su corazón latía bajo su mano como un pájaro atrapado. Se le estaba apagando. Eli actuó sin pensar. Le levantó la cabeza y la apoyó sobre una manta doblada. Le frotó las piernas, calentó agua y le puso paños calientes sobre su pequeño cuerpo. Le hablaba sin parar, con la voz temblorosa, las palabras saliendo como una plegaria. Quédate conmigo, aún no has terminado. Ni siquiera me has dicho tu nombre todavía. Un trueno retumbó en la distancia. La lluvia golpeó el techo momentos después, fuerte y repentina, sacudiendo el granero como una advertencia. La tormenta llegó con fuerza, azotando la tierra con violencia. El arroyo seco rara vez veía algo así, y, de alguna manera, esa tormenta la despertó. Sus orejas se movieron, sus ojos parpadearon más abiertos, su respiración se estabilizó, lenta pero más plena. Eli se quedó paralizado, sin atreverse a tener esperanzas. «Ya está», susurró. La Philly empujó débilmente su nariz contra su brazo. Era pequeño, era sencillo, y rompió algo dentro de él. Se quedó a su lado toda la noche. Cuando la tormenta alcanzó su punto álgido, ella se acurrucó contra él, confiando plenamente en él. En ese momento, con la lluvia golpeando el techo y los truenos sacudiendo el suelo, Eli supo su nombre. «Storm», dijo en voz baja. «Ese es tu nombre». Encajaba. Storm apoyó la cabeza contra él y se durmió. A la mañana siguiente, dio 3 pasos temblorosos por sí misma. Eli se dio la vuelta para que nadie pudiera verle los ojos. Juniper y Maple crecían a un ritmo constante, pero Storm cambiaba de forma más silenciosa. Su cuerpo se llenaba lentamente. Su pelaje ganaba brillo. Pero lo que llamó la atención de Eli fue su conciencia. Se daba cuenta de las cosas antes que los demás. Sonidos, movimientos, cambios en el aire. Una mañana Storm se quedó paralizada en la puerta del granero. Apoyó la cabeza en la pierna de Eli y se negó a moverse. Él siguió su mirada y vio una serpiente de cascabel enroscada bajo un fardo de heno. Se deslizó antes de que pudiera hacer daño. «¿Cómo lo sabías?», susurró Eli. Storm parpadeó con calma. Pasaron las semanas. El entrenamiento comenzó con suavidad. Storm lo observaba todo. Aprendía rápido, demasiado rápido. Si Eli guiaba a Juniper a través de un patrón sencillo, Storm lo copiaba a la perfección en su primer intento. No se apresuraba, no dudaba, lo entendía. Eli había criado caballos toda su vida. Nunca había visto nada igual. Entonces, una mañana, durante un largo paseo, Storm se detuvo en seco, con el cuerpo tenso. Eli lo sintió un momento después, un leve temblor bajo sus botas. Segundos después, una manada de mustangs salvajes cruzó a toda velocidad la cresta hacia la que se dirigían. Si Storm no lo hubiera detenido, se habrían visto envueltos en medio de ella. En ese momento, Eli dejó de considerarlo suerte. Storm era especial. El pueblo también se dio cuenta. Volvieron los susurros, pero esta vez sonaban diferentes. Curiosos, interesados, codiciosos. La Philly de Mercer se mueve como si le leyera la mente. He oído que lo salvó de una estampida. Quizás eso valga algo después de todo. Los hombres del salón bromeaban sobre comprarla. Ellie no se rió. Storm no estaba en venta. Una tarde, mientras el sol se ponía y pintaba los campos de oro, Eli probó algo que llevaba días preguntándose. Dejó 3 objetos en el suelo.
un guante, un cubo y un cepillo. Storm, dijo con calma, tráeme el guante. Ella se acercó, miró los tres objetos y cogió el guante. A Eli se le cortó la respiración. Lo intentó de nuevo. Ella trajo el cubo y luego el cepillo, sin dudar. Esa noche, Eli se sentó en el granero mucho después de que oscureciera, con la cabeza de Storm descansando en su regazo. Miró fijamente las paredes de madera, al lugar donde antes se encontraba su padre, y sintió que algo se asentaba en sus huesos. Storm no solo estaba sobreviviendo, se le estaba convirtiendo en algo que podía cambiarlo todo, y el mundo estaba empezando a darse cuenta. Las noches después de que Storm sobreviviera a la quinta tarde ya no eran silenciosas. Estaban llenas de sonidos tranquilos que significaban vida. Una respiración suave, un suave arrastrar de pies en la paja, los débiles relinchos que Storm emitía cada vez que Eli entraba en el granero. Por primera vez desde que trajo a los Phillies a casa, Eli se permitió creer que realmente podrían vivir. Storm crecía lentamente, pero crecía con determinación. Cada día se mantenía un poco más firme. Cada mañana sus ojos parecían más claros, más agudos, como si estuviera estudiando el mundo en lugar de simplemente sobrevivir en él. Juniper y Maple ganaron fuerza más rápidamente, persiguiéndose en pequeñas carreras alrededor del corral, pero Storm observaba antes de moverse. Aprendía viendo, no fracasando. Ellie se dio cuenta pronto. Cuando arreglaba una bisagra suelta o llenaba un abrevadero, Storm se quedaba cerca, con la cabeza inclinada y las orejas hacia adelante, siguiendo cada movimiento. Siempre estaba un paso detrás de él, tan cerca que podía sentir su aliento en la pierna. Si él se detenía de repente, ella también se detenía. Si él se giraba, ella también. No parecía tanto un entrenamiento como una forma de entenderse. Al final del segundo mes, Storm ya no necesitaba tela extra alrededor de las costillas. Su pelaje se había vuelto más grueso y oscuro, adquiriendo un brillo gris intenso que reflejaba perfectamente la luz del sol. Aunque seguía siendo más pequeña que los demás, se movía de forma diferente. Tranquila, alerta, presente. Una mañana temprano, mientras la niebla cubría el suelo y el mundo parecía medio dormido, Eli llevó a los Phillies al pasto. Juniper y Maple avanzaron sin preocuparse. Storm se detuvo. No se asustó. No entró en pánico. Simplemente se quedó paralizada. Sus orejas se inclinaron hacia adelante y sus músculos se tensaron. Ellie siguió su mirada y sintió un nudo en el estómago. Un travesaño roto de la valla yacía oculto en la hierba, con el borde afilado hacia arriba, esperando para desgarrar cualquier pata que lo cruzara. Ellie había recorrido ese camino cientos de veces y nunca lo había notado. Arregló el travesaño antes de dejarlos pasar. Esa fue la primera vez que Ellie se sintió realmente inquieto. Storm comenzó a reaccionar antes de que sucedieran las cosas. No solo ante el peligro, sino también ante los cambios. Percibía los cambios en el tiempo antes de que aparecieran las nubes. Se ponía inquieta minutos antes de que un trueno lejano llegara al valle. Cuando los coyotes se acercaban demasiado por la noche, Storm despertaba al granero con un grito de advertencia que hacía que Ellie buscara su rifle. Dry Creek había visto caballos inteligentes antes. Esto era algo diferente. Eli no dijo nada al respecto. No quería que las historias se extendieran y corrieran más rápido que la verdad. Pero el pueblo se dio cuenta de todos modos. Alguien vio a Storm detener a Eli antes de una estampida. Otro vio cómo ella seguía órdenes que nunca le habían enseñado. Los rumores volvieron, pero ahora sonaban diferentes. Mercer tiene algo especial. Demasiado especial para un hombre como él. Ese último comentario fue el que más molestó a Eli. Una tarde, un comerciante ambulante se detuvo en el rancho, alegando que estaba buscando agua. Sus ojos se detuvieron demasiado tiempo en Storm. Esa filly, dijo el hombre con indiferencia, tiene que cuidarla. No está en venta, respondió Eli sin levantar la cabeza. El traidor sonrió levemente. Todo está en venta. Ella no. El hombre se marchó poco después, dejando una estela de polvo tras de sí. Eli lo observó hasta que desapareció tras la cresta. Algo se le encogió en el pecho.
El mundo tenía una forma de darse cuenta cuando aparecía algo valioso. El entrenamiento continuó. Storm aprendía las palabras más rápido que cualquier otro caballo que Eli hubiera conocido. No solo las órdenes, sino también el tono y la intención. Cuando Eli estaba cansado, ella reducía el ritmo. Cuando él estaba frustrado, ella se acercaba y lo tranquilizaba. En los días en que la preocupación pesaba sobre él, ella se quedaba a su lado como una promesa de que no tenía que cargar con todo solo. Una tarde, Eli la puso a prueba como nunca antes lo había hecho. Colocó 3 objetos en el suelo y habló con claridad. Storm, tráeme el guante. Ella lo hizo. Luego el cubo. Luego el cepillo. Eli se sentó con fuerza sobre un fardo de heno y la miró como si ella le hubiera respondido. No era ningún truco. Storm lo había entendido. Esa noche, Eli no durmió. Se sentó en el granero, con la cabeza de Storm descansando sobre su regazo, y pensó en su padre, en el rancho, en lo cerca que había estado de perderlo todo. Pensó en cómo la vida más débil que había visto jamás ahora portaba algo excepcional, un don o quizá una responsabilidad. Las semanas siguientes trajeron visitantes, algunos curiosos, otros educados, otros fingiendo que no les importaba, todos ellos observando a Storm con demasiada atención. Eli reforzó sus vallas y cerraba el granero con llave por la noche. Confiaba en Storm, pero no confiaba en la gente. Entonces llegó el día en que todo cambió. Un cazatalentos regional llegó sin avisar, diciendo que estaba de paso. Hizo preguntas, observó los movimientos de Storm y volvió a hacer más preguntas. Esa filly tiene un instinto que no se puede enseñar, dijo el hombre con cautela. Es especial. Eli lo miró a los ojos. Es mía. El cazatalentos asintió lentamente. Por ahora, citando textualmente, cuando el hombre se marchó, Ellie tenía una cosa clara. El secreto de Storm ya no era solo suyo. Y una vez que el mundo comprendiera realmente lo que ella era, nada volvería a ser igual. Storm se quedó a su lado, tranquila y firme, como si ya supiera lo que se avecinaba. La débil filly ya no solo sobrevivía, se estaba convirtiendo en una leyenda. El día en que la verdad finalmente alcanzó a Eli Mercer no llegó con estrépito. Llegó en silencio, como suelen hacerlo la mayoría de los momentos que cambian la vida. Sin trompetas, sin advertencias, solo el sonido de cascos sobre la tierra y un hombre cabalgando por su largo y solitario camino con determinación en la mirada. Ellie vio al jinete desde la puerta del granero. Storm estaba a su lado, como siempre. Levantó la cabeza antes de que el sonido llegara a los oídos humanos. Su cuerpo se tensó, no por miedo, sino por conciencia. Ellie apoyó una mano en su cuello, sintiendo la fuerza constante que había allí, ahora tan diferente de los frágiles huesos que una vez había tenido. El jinete se presentó con sencillez. Trabajaba con un sindicato regional de cría y entrenamiento que viajaba por el oeste en busca de ejemplares raros. Hablaba con cuidado, con respeto, pero sus ojos nunca se apartaban de Storm. He oído historias, dijo el hombre. Al principio no las creí. Eli no dijo nada. El hombre pidió ver a Storm en movimiento. Y Eli dudó, luego asintió. Ya no había forma de ocultarla. Storm salió al campo abierto y se movió como el agua que fluye, con suavidad, equilibrio y sin esfuerzo. Cuando Ali le hizo una simple señal, ella respondió al instante, interpretando no solo la orden, sino también la intención que había detrás. El hombre exhaló lentamente. Esa filly no solo es inteligente, dijo, es extraordinaria. Su instinto, su conciencia, su velocidad de aprendizaje. He visto caballos así quizá una vez en toda mi vida. Ellie sintió un nudo en el pecho. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa que vale más de lo que la mayoría de los hombres ganarán jamás, respondió el hombre con sinceridad. Y significa que vendrán otros. Esa noche, Eli se sentó en el granero mucho después de que la linterna se apagara. Storm yacía a su lado, con una respiración tranquila y fuerte. Le acarició el cuello con la mano y pensó en la primera noche en la que casi la pierde,
En los unos $50 que habían cambiado su vida sin que él lo supiera, no quería fama, no quería atención, quería paz, pero la paz ya no era una opción. Las ofertas llegaron rápidamente después de eso. Primero educadas, luego atrevidas. Las cifras eran tan grandes que Eli pensó que eran errores. Las rechazó todas. Storm no era algo que se pudiera vender. Era parte de la familia. Luego llegó la competición. El sindicato convenció a Ellie para que inscribiera a Storm en un pequeño evento regional, solo para ver qué tal. Casi dijo que no, pero Storm estaba inquieta esa mañana, paseándose junto a la valla con los ojos brillantes. Estaba lista, no esperaban que ganara, pero lo hizo, no por la fuerza ni por el tamaño, sino por su inteligencia, su conciencia y una tranquila confianza que dejó a los entrenadores más experimentados mirándola con incredulidad. Storm se movía como si hubiera nacido para ello, porque así era. La noticia se difundió más rápido de lo que Ellie pudo impedir. Le siguieron más eventos, luego otros más grandes. Storm nunca se asustó, nunca vaciló. Cada vez que entraba en la pista, parecía entender exactamente lo que se le pedía, como si hubiera estado esperando la oportunidad de mostrar al mundo quién era. La gente empezó a llamarla el Milagro de Filadelfia. Eli se mantuvo en silencio durante todo ese tiempo. Se quedaba al borde de las pistas, con sus botas gastadas y su viejo sombrero, viendo cómo un caballo al que todos consideraban inútil se convertía en algo legendario. La oferta final llegó después de la tercera gran victoria de Storm. La cifra era tan elevada que Ellie tuvo que leerla 2 veces, y luego una tercera. Era suficiente para saldar todas las deudas, reconstruir el rancho, asegurar su futuro y honrar el legado de su padre. El contrato permitía a Storm quedarse con él, vivir en sus tierras, mientras que sus derechos de cría y su calendario de competiciones cambiarían su vida para siempre. Eli firmó con manos temblorosas. El día que llegó el dinero, Ellie no lo celebró. Caminó junto a la valla al atardecer. Storm a su lado, la tierra brillando como el día en que la trajo a casa. Se detuvo cerca del viejo granero y se rió en silencio. $50, dijo. Eso fue todo lo que hizo falta. Storm le dio un suave empujón en el hombro. El rancho cambió después de eso. Vallas nuevas, graneros sólidos, trabajadores que respetaban la tierra. Ellie pagó todas sus deudas y ayudó a los vecinos que antes murmuraban a sus espaldas. Nunca alardeó, nunca explicó que no lo necesitaba. Storm regresó a casa entre evento y evento, corriendo libremente por el mismo terreno en el que antes apenas podía mantenerse en pie. Siempre encontraba a Ellie, siempre descansaba la cabeza contra él, como había hecho aquella noche tormentosa hacía mucho tiempo. Los periodistas le hacían la misma pregunta una y otra vez. ¿Cuál es el secreto? Ellie siempre daba la misma respuesta. No había ninguno, decía. Ella nunca había sido inútil. Solo estaba esperando a que alguien creyera en ella. A medida que Storm se convertía en una leyenda, Eli seguía siendo lo que siempre había sido, un ranchero tranquilo, con más corazón que dinero. Solo que ahora el mundo finalmente entendía que el corazón valía más que cualquier otra cosa. Y en Dry Creek Valley, la historia seguía viva. La historia del hombre que compró 3 pequeños fillies sin valor por unos $150.